La bofetada llegó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Mis gafas salieron volando, rompiéndose contra el elegante suelo de mármol del salón real, mientras 150 invitados observaban en absoluto silencio. Mi mejilla ardía, pero el dolor en mi pecho era mucho peor. Isabela, mi nuera, acababa de abofetearme en el día de su boda porque me negué a entregarle las llaves de mi apartamento. «Eso es lo que te mereces por ser tan egoísta», me gritó delante de todos. «Una mujer de tu edad no necesita tanto espacio». El silencio que siguió era ensordecedor. Nadie se movió para ayudarme mientras me agachaba, temblando, para recoger mis gafas rotas. Algunos invitados apartaron la mirada incómodos. Otros susurraban entre ellos, pero nadie, absolutamente nadie se atrevió a defender a la pobre suegra que acababa de ser humillada públicamente. Mi hijo Diego permanecía inmóvil, con la mirada fija en el suelo como si fuera invisible. «Ya no eres bienvenida aquí», continuó Isabela, alisando su pristino vestido de novia. «Diego y yo necesitamos nuestra privacidad para comenzar nuestra nueva vida. Tu apartamento sería perfecto para nosotros mientras buscamos algo mejor». Sus palabras eran puro veneno. Durante meses había soportado sus comentarios condescendientes sobre mi ropa gastada, mi coche viejo, mi vida sencilla, pero esto había cruzado una línea que nunca debería haberse tocado. Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas sobre mí como dagas afiladas. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero por dentro algo había cambiado para siempre. Esa bofetada no fue solo un golpe físico, fue la gota que colmó el vaso. Durante años había mantenido un perfil bajo, viviendo con humildad y discreción. Tenía secretos que nadie, ni siquiera mi propio hijo, conocía. Los recuerdos de los últimos meses comenzaron a bombardear mi mente mientras caminaba lentamente hacia la salida. Recordé cuando Isabela vino por primera vez a mi apartamento hace 2 años. Su rostro se desplomó cuando vio mi modesto hogar, mis muebles viejos, mi pequeña cocina. «¿En serio? ¿Aquí es donde vive la mamá de Diego?», le había preguntado a él, con voz lo suficientemente alta para que yo la escuchara. Desde ese momento cada visita había sido una tortura silenciosa. «Carmen, deberías mudarte a un lugar más pequeño», me había dicho hace 3 meses durante una cena familiar. «A tu edad no puedes mantener un apartamento tan grande. Además, Diego y yo estamos pensando en tener hijos pronto. Necesitaremos más espacio». Su sonrisa falsa no engañaba a nadie excepto a mi hijo, quien parecía perder su personalidad cada vez que ella hablaba, actuando como una marioneta. Las humillaciones habían escalado gradualmente. Primero fueron los comentarios sobre mi ropa. «Carmen, ¿no tienes algo más moderno que ponerte?». Luego fue sobre mi coche. «Ese coche es tan viejo, es peligroso que conduzcas eso». Después fue sobre mi trabajo de medio tiempo en la panadería local. «No entiendo por qué una mujer de tu edad sigue trabajando en lugar de relajarse». Cada frase era una pequeña daga envenenada que apuñalaba mi autoestima. «Mi nombre es Carmen Delgado. Tengo 70 años y toda mi vida he sido una mujer que prefiere la discreción sobre la ostentación. Trabajo en una pequeña panadería 3 días a la semana. Conduzco un Seat Ibiza de 12 años. Compro mi ropa en las rebajas de Zara. Para el mundo exterior, especialmente para Isabela, soy solo una viuda de clase media viviendo con ingresos fijos, pero esa es exactamente la imagen que he cultivado cuidadosamente durante décadas. Lo que ninguna de esas personas que me miraban con lástima sabía era que mi vida había sido completamente diferente antes de que mi esposo falleciera. Mi esposo Alejandro no había sido el empleado de oficina que todos creían. Habíamos tomado una decisión consciente de vivir modestamente, de mantener nuestra verdadera riqueza en secreto, de proteger la privacidad de nuestra familia de una manera que ahora entendía había sido profética. Mientras salía del salón, las conversaciones de los invitados me siguieron como una nube tóxica. «Pobrecita. Se ve tan frágil», susurró la tía de Isabela. «La novia tiene razón. Esa mujer ya no puede cuidarse sola», añadió el primo de Diego. «Debería estar en una residencia, no viviendo sola». Otro invitado comentó con falsa compasión. Cada palabra era como ácido derramándose sobre heridas abiertas. La temperatura fresca del aire acondicionado del salón contrastaba bruscamente con el calor sofocante en mi pecho. Mis manos temblaron mientras buscaba mi teléfono móvil en mi gastado bolso negro.
un bolso que había usado durante 5 años, no porque no pudiera permitirme uno nuevo, sino porque había aprendido a valorar la practicidad sobre las apariencias, algo que mi nuera claramente nunca entendería. Marqué un número que sabía de memoria, un número que no había usado en más de un año porque ingenuamente había esperado que nunca fuera necesario. Carlos, soy Carmen, necesito que vengas al Salón Real inmediatamente. Sí, ahora mismo. Trae los documentos de los que sabes, es hora de que conozcan la verdad. Mi voz temblaba, pero había una firmeza en ella que no había sentido en mucho tiempo. ¿Está segura, señora Delgado?, preguntó Carlos con su voz profesional pero preocupada. Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Eché un vistazo hacia atrás al salón por última vez, donde podía ver a Isabela riendo con sus amigas, probablemente contándoles cómo había puesto en su lugar a su inútil suegra. Diego estaba a su lado, sonriendo débilmente, sin mostrar ni una pizca de remordimiento por lo que acababa de presenciar. Completamente segura, respondí. 30 minutos, Carlos, no más. Colgué el teléfono y caminé hacia mi coche con pasos decididos. Por primera vez en años, iba a quitarme la máscara que había usado para proteger a mi familia. Por primera vez, iban a conocer a la verdadera Carmen Delgado. Y cuando eso sucediera, cuando la realidad golpeara sus perfectos mundos falsos, entenderían el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. El estacionamiento estaba silencioso, iluminado por farolas que proyectaban largas sombras entre los coches. Me senté en mi viejo sedán, y esperé. 30 minutos para que sus vidas cambiaran para siempre. 30 minutos para que descubrieran que habían cometido el mayor error de sus vidas al humillar a la mujer que había estado cuidándolos en secreto más de lo que jamás podrían imaginar. Cada argumento estaba diseñado para hacerme sentir incompetente e indefensa. Diego, mi propio hijo, comenzó a repetir las mismas frases como un loro entrenado. Mamá, Isabela tiene razón. Tal vez sería mejor que consideraras mudarte a un lugar más manejable. Verlo transformarse gradualmente en la marioneta de esa mujer era más doloroso que cualquier insulto directo. El hijo que había criado con tanto amor y sacrificio ahora me veía como un obstáculo para su felicidad. La campaña psicológica se intensificó después de que anunciaran su compromiso. Las visitas se volvieron más frecuentes pero también más tensas. Isabela había comenzado a traer revistas inmobiliarias y folletos de comunidades para personas mayores. Solo estoy explorando opciones para ti, Carmen. Quiero asegurarme de que tengas la mejor calidad de vida posible, decía, extendiendo los materiales sobre mi mesa de café como si fuera una negociación comercial. Pero yo había estado haciendo mi propia investigación. Una tarde, cuando salieron a hacer recados de la boda, decidí llamar a una vieja amiga que trabajaba en bienes raíces. Esperanza, necesito que investigues algo para mí, le dije. Hay una pareja que está muy interesada en mi apartamento y quiero saber más sobre su verdadera situación financiera. Lo que descubrí me heló hasta los huesos. Isabela y Diego estaban endeudados hasta el cuello. La boda que estaban planeando costaba más de 45.000 euros, completamente financiada con tarjetas de crédito y préstamos personales. El apartamento que alquilaban estaba al borde del desalojo por falta de pago. Los coches de lujo que conducían estaban financiados con pagos que no podían permitirse. Su estilo de vida era una fachada construida sobre deudas asfixiantes. Todo comenzó a tener sentido. La prisa por casarse, la insistencia en que me mudara, los comentarios constantes sobre mi vulnerabilidad económica. No era amor lo que había unido a esta pareja. Era la necesidad desesperada de encontrar una solución a sus problemas financieros, y mi apartamento ubicado en una de las zonas más exclusivas de Barcelona, era su salvavidas. La revelación me golpeó como una bofetada al alma. Mi hijo, el niño que había criado con valores de honestidad y trabajo duro, había elegido el camino fácil de la manipulación y el engaño. Había permitido que una mujer ambiciosa lo convenciera de ver a su propia madre como un recurso para explotar en lugar de una persona a quien amar y respetar. En las semanas previas a la boda, sus intentos se volvieron más agresivos. Carmen, no puedes seguir siendo tan egoísta, me había dicho Isabela solo 3 días antes de la ceremonia. Diego y yo hemos sacrificado tanto por este matrimonio. Lo menos que puedes hacer es ayudarnos con la vivienda. Sus palabras ya ni siquiera llevaban la máscara de la falsa preocupación. Era una demanda directa disfrazada de favor familiar.
Esa noche había tomado una decisión que cambiaría todo. Llamé a Carlos, mi asesor financiero y el único hombre en quien había confiado completamente desde la muerte de mi esposo Alejandro. Carlos, necesito que prepares algunos documentos. Es posible que muy pronto tenga que revelar información que he mantenido en secreto durante años. Su voz se había vuelto seria inmediatamente. Señora Delgado, ¿está segura de que este es el momento adecuado? Me había advertido con la sabiduría de alguien que había manejado mis asuntos durante más de una década. Una vez que esta información sea pública, no podrá retractarse. Las consecuencias podrían ser devastadoras para las relaciones familiares. Pero yo ya había tomado mi decisión. La familia que había tratado de proteger con mi silencio había elegido traicionarme. Y ahora, sentada en mi coche en el estacionamiento del salón, esperando a que Carlos llegara con los documentos que cambiarían todo, me di cuenta de que había llegado el momento de la verdad. 25 minutos más y Isabela, Diego y todos esos invitados que me habían mirado con lástima descubrirían quién era realmente Carmen Delgado. 25 minutos más y sus perfectos mundos construidos sobre mentiras y codicia se desmoronarían como castillos de arena. Durante los siguientes meses, comencé a notar patrones que me pusieron en alerta máxima. Cada vez que visitaban mi apartamento, ella hacía comentarios sobre lo anticuado que estaba todo, sobre cómo merecía algo mejor en mis años dorados. Pero sus ojos siempre se detenían en los detalles que realmente importaban: la ubicación privilegiada del edificio, la vista panorámica desde mi balcón, el tamaño de las habitaciones. Un día, mientras Diego estaba en el baño, le escuché hablar suavemente por teléfono en mi cocina. Sí, mamá. El apartamento de su mamá está en una zona súper cara. Si logro que se mude a un lugar más pequeño, podríamos quedarnos aquí hasta que tengamos nuestro propio lugar. Es tan ingenua que probablemente hasta nos agradecerá por ayudarla con la transición. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero mantuve mi compostura cuando regresó a la sala fingiendo inocencia. Desde ese momento, cada interacción con Isabela se convirtió en una actuación cuidadosamente orquestada por ambas partes. Ella interpretaba a la nuera preocupada, inquieta por el bienestar de su suegra, mientras yo fingía ser la anciana vulnerable que necesitaba orientación. Pero por dentro estaba reuniendo información, observando sus movimientos, entendiendo sus verdaderas motivaciones. Era como un juego de ajedrez donde ambas pensábamos que estábamos ganando. Los siguientes meses trajeron una escalada gradual en sus intentos de manipulación. Primero fueron las sugerencias sutiles. Carmen, he visto algunos apartamentos encantadores para personas de tu edad con servicios todo incluido y sin preocupaciones de mantenimiento. Luego vinieron las presiones más directas. No puedes seguir viviendo sola a tu edad. Es peligroso. ¿Qué pasa si te caes y nadie se entera durante días? Cada argumento estaba diseñado para hacerme sentir incompetente e indefensa. Diego, mi propio hijo, comenzó a repetir las mismas frases como un loro entrenado. Mamá, Isabela tiene razón. Tal vez sería mejor que consideraras mudarte a un lugar más manejable. Verlo transformarse gradualmente en la marioneta de esa mujer era más doloroso que cualquier insulto directo. El hijo que había criado con tanto amor y sacrificio ahora me veía como un obstáculo para su felicidad. La campaña psicológica se intensificó después de que anunciaran su compromiso. Las visitas se volvieron más frecuentes pero también más tensas. Isabela había comenzado a traer revistas inmobiliarias y folletos de comunidades para personas mayores. Solo estoy explorando opciones para ti, Carmen. Quiero asegurarme de que tengas la mejor calidad de vida posible, decía, extendiendo los materiales sobre mi mesa de café como si fuera una negociación comercial. Pero yo había estado haciendo mi propia investigación. Una tarde, cuando salieron a hacer recados de la boda, decidí llamar a una vieja amiga que trabajaba en bienes raíces. Esperanza, necesito que investigues algo para mí, le dije. Hay una pareja que está muy interesada en mi apartamento y quiero saber más sobre su verdadera situación financiera. Lo que descubrí me heló hasta los huesos. Isabela y Diego estaban endeudados hasta el cuello. La boda que estaban planeando costaba más de 45.000 euros, completamente financiada con tarjetas de crédito y préstamos personales. El apartamento que alquilaban estaba al borde del desalojo por falta de pago. Los coches de lujo que conducían estaban financiados con pagos que no podían permitirse.
Su estilo de vida era una fachada construida sobre deudas asfixiantes. Todo comenzó a tener sentido. La prisa por casarse, la insistencia en que me mudara, los comentarios constantes sobre mi vulnerabilidad económica. No era amor lo que había unido a esta pareja. Era la necesidad desesperada de encontrar una solución a sus problemas financieros, y mi apartamento ubicado en una de las zonas más exclusivas de Barcelona, era su salvavidas. La revelación me golpeó como una bofetada al alma. Mi hijo, el niño que había criado con valores de honestidad y trabajo duro, había elegido el camino fácil de la manipulación y el engaño. Había permitido que una mujer ambiciosa lo convenciera de ver a su propia madre como un recurso para explotar en lugar de una persona a quien amar y respetar. En las semanas previas a la boda, sus intentos se volvieron más agresivos. Carmen, no puedes seguir siendo tan egoísta, me había dicho Isabela solo 3 días antes de la ceremonia. Diego y yo hemos sacrificado tanto por este matrimonio. Lo menos que puedes hacer es ayudarnos con la vivienda. Sus palabras ya ni siquiera llevaban la máscara de la falsa preocupación. Era una demanda directa disfrazada de favor familiar. Esa noche había tomado una decisión que cambiaría todo. Llamé a Carlos, mi asesor financiero y el único hombre en quien había confiado completamente desde la muerte de mi esposo Alejandro. Carlos, necesito que prepares algunos documentos. Es posible que muy pronto tenga que revelar información que he mantenido en secreto durante años. Su voz se había vuelto seria inmediatamente. Señora Delgado, ¿está segura de que este es el momento adecuado? Me había advertido con la sabiduría de alguien que había manejado mis asuntos durante más de una década. Una vez que esta información sea pública, no podrá retractarse. Las consecuencias podrían ser devastadoras para las relaciones familiares. Pero yo ya había tomado mi decisión. La familia que había tratado de proteger con mi silencio había elegido traicionarme. Y ahora, sentada en mi coche en el estacionamiento del salón, esperando a que Carlos llegara con los documentos que cambiarían todo, me di cuenta de que había llegado el momento de la verdad. 25 minutos más y Isabela, Diego y todos esos invitados que me habían mirado con lástima descubrirían quién era realmente Carmen Delgado. 25 minutos más y sus perfectos mundos construidos sobre mentiras y codicia se desmoronarían como castillos de arena. La brisa nocturna agitaba las hojas de los árboles alrededor del estacionamiento, creando sombras danzantes bajo las luces. Era extrañamente poético que en una noche tan hermosa, tantas ilusiones estuvieran a punto de morir para siempre. Habían pasado 20 minutos desde mi llamada a Carlos, y cada segundo se sentía como una eternidad. Desde mi coche podía ver las luces doradas del salón, escuchar la música alegre y las risas que se derramaban por las ventanas abiertas. Era surrealista pensar que en solo unos minutos esa celebración se convertiría en una pesadilla para los protagonistas principales. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos más dolorosos de los últimos meses inundaran mi mente. Necesitaba recordar exactamente por qué había llegado a este punto sin retorno. La mayor humillación había ocurrido solo 2 semanas antes de la boda durante lo que Isabela había llamado una reunión familiar importante. Había llegado a mi apartamento acompañada no solo por Diego, sino también por sus padres, una emboscada perfectamente planeada. Carmen, queremos hablar contigo sobre tu futuro. Había comenzado la madre de Isabela, una mujer altiva que me miraba como si fuera un insecto molesto. Creemos que es hora de que tomes decisiones responsables sobre tu vida, continuó el padre de Isabela, un hombre corpulento que había examinado mi apartamento con los ojos de un tasador evaluando una propiedad. A tu edad, vivir sola en un lugar tan grande no solo es innecesario, sino peligroso. ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica y nadie se entera durante días? Sus palabras estaban ensayadas, demasiado perfectas para ser espontáneas. Diego había permanecido en silencio durante toda la conversación, asintiendo ocasionalmente como una marioneta bien entrenada. Verlo ahí, sentado junto a una familia que me trataba como un obstáculo, era como ver morir al hijo que había criado ante mis ojos. Mamá, finalmente había dicho con una voz que ya no reconocía. Tienen razón. Isabela y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor para todos si te mudas a un lugar más apropiado para tu edad. Apropiado para mi edad, repetí, sintiendo que la ira comenzaba a hervir dentro de mí. ¿Y quién decide qué es apropiado para mí? ¿Tú?
La madre de Isabela intercambió una mirada cómplice con su esposo, como si mis palabras confirmaran algo que ya habían discutido. Carmen, entendemos que esto puede ser difícil de aceptar, pero debes pensar en lo que es mejor para Diego e Isabela. ¿Lo que es mejor para ellos?, murmuré, comenzando a entender la verdadera dimensión de la conspiración que se había tejido a mis espaldas. Y supongo que mi apartamento sería perfecto para que ellos comenzaran su vida matrimonial, ¿verdad? El silencio incómodo que siguió a mi pregunta fue toda la respuesta que necesitaba. Habían planeado cada detalle de esta conversación, cada argumento, cada presión psicológica. Isabela tomó el control en ese momento, desplegando todo su arsenal de manipulación emocional. Carmen, no se trata solo del apartamento, se trata de tu bienestar. Hemos estado investigando y encontramos una residencia maravillosa para personas de tu edad. Tiene servicios médicos las 24 horas, actividades sociales, comidas preparadas. Podrías hacer amigos con personas que entienden por lo que estás pasando. Su sonrisa falsa me daba náuseas. ¿Por lo que estoy pasando?, pregunté, fingiendo confusión. ¿Y qué exactamente crees que estoy pasando, Isabela? Me miró a Diego en busca de apoyo antes de responder. Bueno, la soledad, la incertidumbre financiera, el miedo de no poder cuidarte sola. Es normal a tu edad, Carmen. No tienes que avergonzarte de necesitar ayuda. La audacia de esta mujer de 28 años diciéndome lo que era normal a mi edad me dejó sin palabras por un momento. Pero entonces vi algo en sus ojos que me heló la sangre, la certeza absoluta de que tenía derecho sobre mi vida, mi hogar, mis decisiones. Para ella, yo ya no era una persona con autonomía, sino un obstáculo que remover con la menor resistencia posible. Hemos hecho los números, continuó el padre de Isabela, sacando una carpeta que claramente habían preparado de antemano. El costo de la residencia sería aproximadamente 2.500 euros al mes. Con la venta de tu apartamento tendrías suficiente dinero para cubrirlo durante muchos años, y aún sobraría algo para ayudar a Diego e Isabela con sus gastos iniciales de matrimonio. Ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. No se trataba de mi bienestar o mi seguridad. Se trataba de dinero. Se trataba de convertir mi hogar en efectivo para financiar su estilo de vida insostenible. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Carmen, dijo Diego, con voz que sonaba ensayada, esperamos que no sea necesario tomar medidas más drásticas, pero si tu salud mental se deteriora hasta el punto de que no puedas tomar decisiones racionales, la amenaza implícita era cristalina. Si no cooperaba voluntariamente, buscarían formas legales de declararme incompetente. Habían hecho su investigación, habían planificado, habían preparado el terreno para tomar todo lo que poseía por la fuerza si era necesario. El hijo que había criado con tanto amor estaba sentado ahí mismo, permitiendo que extraños amenazaran a su propia madre. Esa noche, después de que se fueron con mi firme negativa, lloré por primera vez en años, no de tristeza sino por la muerte definitiva de las ilusiones que había mantenido sobre mi familia. Había llamado a Carlos inmediatamente. Necesito que investigues algo urgentemente, le había dicho entre lágrimas. Quiero saber exactamente cuál es la verdadera situación financiera de mi hijo y su prometida. Todo, deudas, ingresos, pasivos, todo. Los resultados de esa investigación habían sido devastadores. Diego ganaba 42.000 euros anuales como supervisor de construcción, pero tenía deudas de más de 85.000 euros en tarjetas de crédito. Isabela trabajaba medio tiempo como consultora de imagen, ganando quizás 4.000 euros al año, pero gastaba como si tuviera un salario ejecutivo. Juntos debían más de 127.000 euros, sin contar los préstamos que habían tomado para la boda. El apartamento que alquilaban por 1.800 euros al mes tenía 3 meses de atraso en los pagos. Los coches que conducían estaban financiados con pagos que consumían el 60% de sus ingresos combinados. Su tarjeta de crédito principal estaba al límite y habían comenzado a usar adelantos en efectivo para pagar otras deudas. Estaban en caída libre financiera y mi apartamento representaba su única esperanza de salvación. Pero había algo más en el informe de Carlos que había roto completamente mi corazón. Durante los últimos 6 meses, Diego había estado llamando regularmente a bancos y compañías de seguros preguntando sobre préstamos contra la propiedad de su madre anciana.
Había estado preguntando sobre procedimientos legales para obtener poder financiero sobre ciudadanos de la tercera edad. Mi propio hijo había estado planeando mi despojo sistemático durante meses. La información más dolorosa había llegado al final del informe. Según un investigador privado que Carlos había contratado, Isabela había estado diciéndoles a sus amigas que se había sacrificado al comprometerse con un hombre mayor y menos atractivo porque su madre tenía propiedades valiosas y no había herederos competidores. Para ella casarse con Diego no era amor, era una inversión estratégica en mi patrimonio. Esa revelación había sido la gota que colmó el vaso. Durante semanas había considerado simplemente revelar mi verdadera situación financiera, pensando que tal vez el shock los haría reconsiderar su comportamiento. Pero después de leer ese informe, entendí que no se trataba de dinero o desesperación. Se trataba de una codicia pura y calculada que había corrompido a mi hijo hasta volverlo irreconocible. Los faros de un coche se acercaron al estacionamiento, iluminando la noche con una luz blanca que momentáneamente me cegó. Era Carlos, puntual como siempre, llegando con los documentos que cambiarían todo para siempre. Salí de mi coche y caminé hacia él, sintiendo como cada paso me alejaba más de la Carmen que había sido, y me acercaba a la mujer que necesitaba convertirme. Señora Delgado, dijo Carlos mientras salía de su coche, un maletín legal bajo el brazo. ¿Está completamente segura de esto? Una vez que entremos ahí, no habrá forma de deshacer lo que está a punto de suceder. Miré hacia el salón una última vez, donde mi hijo y su nueva esposa probablemente aún estaban celebrando su victoria sobre la inútil anciana que acababan de humillar. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Carlos. Es hora de que conozcan a la verdadera Carmen Delgado. Carlos abrió su carpeta bajo la luz del estacionamiento y comenzó a mostrarme los documentos que había preparado con su eficiencia característica. Señora Delgado, aquí está la orden para la suspensión inmediata de todas las transferencias bancarias que ha estado realizando a nombre de Diego Delgado, dijo, señalando el primer papel. También, aquí está el aviso de cancelación del contrato de arrendamiento que había garantizado confidencialmente. El propietario recibirá este documento mañana por la mañana. Tomé los papeles con manos temblorosas pero decididas. Cada documento representaba un hilo que había tejido cuidadosamente durante años para proteger a mi hijo, y ahora estaba cortando esos hilos uno por uno. ¿Y el pago del salón?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Cancelado, confirmó Carlos. El depósito que había garantizado será retirado esta noche. Tendrán hasta mañana para encontrar una forma alternativa de pago. La magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como una ola fría. Durante 3 años había sido la red de seguridad invisible que había mantenido a flote las vidas de Diego e Isabela. El apartamento en el que vivían, el coche que él conducía, incluso la boda que estaba teniendo lugar en ese mismo momento, todo había sido posible gracias a mi apoyo financiero secreto. Y ahora, en una sola noche, iba a retirar todo ese apoyo definitivamente. Carlos, quiero que entiendas algo, le dije mientras firmaba cada documento con una determinación que no había sentido en años. Esto no es crueldad ni venganza. Esta es la única manera de que aprendan el verdadero valor de las cosas. Durante demasiado tiempo los protegí de las consecuencias de sus acciones, y esa protección los corrompió hasta convertirlos en personas que no reconozco. Entiendo perfectamente. Señora Delgado, respondió Carlos con genuino respeto en su voz. En mis 30 años como asesor financiero, he visto muchas familias destruidas por la codicia y la ingratitud. Lo que está haciendo requiere más valor del que la mayoría de las personas posee. Sus palabras me dieron la fuerza final que necesitaba para dar el último paso. Caminamos juntos hacia la entrada del salón, y con cada paso podía sentir mi corazón latiendo más rápido. No era nerviosismo lo que sentía, era una extraña mezcla de tristeza por lo que había perdido y expectativa por lo que estaba a punto de recuperar, mi dignidad, mi autorrespeto, mi derecho a ser tratada como un ser humano en lugar de como un recurso para explotar. La música se detuvo abruptamente cuando entramos al salón. 150 pares de ojos se volvieron hacia nosotros, y pude ver la confusión en los rostros de los invitados. Algunos reconocieron a Carlos inmediatamente. Después de todo, había manejado los asuntos financieros de varias familias prominentes de la ciudad durante décadas.
Su presencia en eventos sociales usualmente significaba que algo importante estaba a punto de suceder. Isabela fue la primera en reaccionar. «¿Qué haces aquí, Carmen?», me gritó desde el centro de la pista de baile donde había estado posando para fotos con Diego. «Ya te fuiste una vez. ¿No fue suficiente drama por una noche?». Su voz llevaba esa arrogancia que había llegado a conocer tan bien, pero pude detectar una nota de nerviosismo que no había estado ahí antes. «Señoras y señores», dijo Carlos con voz clara y profesional, «me disculpo por interrumpir esta celebración, pero tengo asuntos legales urgentes que discutir con el señor Diego Delgado y la señora Isabela Morales». El silencio que siguió era tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Algunos invitados comenzaron a sacar sus teléfonos móviles, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Diego se acercó lentamente, su rostro pálido y sus ojos llenos de confusión. «¿Qué está pasando aquí, mamá?», me preguntó con una voz que ya no sonaba tan confiada como cuando me había humillado solo minutos antes. «¿Quién es este hombre y por qué está hablando de asuntos legales?». Podía ver sus manos temblando ligeramente mientras se ajustaba la corbata, un gesto nervioso que había tenido desde la infancia. «Diego», dije con una voz más firme de lo que había sonado en meses. «Este es Carlos Mendoza, mi asesor financiero y legal. Ha venido a entregar algunos documentos que creo encontrarás muy reveladores». Carlos abrió su carpeta y sacó el primer documento. «Señor Diego Delgado, por la presente se le notifica que la garantía financiera que su madre había proporcionado para su contrato de arrendamiento ha sido cancelada inmediatamente. Su propietario será notificado mañana por la mañana, y tendrá 30 días para encontrar un nuevo garante o desalojar la propiedad». Todo el color se desvaneció del rostro de Diego. «Garantía financiera», murmuró, mirándome con ojos que comenzaban a llenarse de comprensión y horror. «Mamá, ¿de qué está hablando?». Pero pude ver por su expresión que una parte de él ya lo sabía. Durante años había sospechado que su suerte financiera no era completamente natural, pero había elegido no hacer preguntas porque las respuestas podrían haber sido incómodas. Además, continuó Carlos implacablemente, las transferencias mensuales de 5.200 euros que su madre había estado realizando a sus cuentas personales han sido suspendidas permanentemente. Esto incluye pagos de tarjetas de crédito, seguro del coche y varios otros gastos que usted creía estaban siendo cubiertos por otras fuentes. Isabela soltó un grito ahogado que resonó por todo el salón. «Eso es imposible», exclamó, corriendo hacia nosotros, su vestido de novia arrastrándose por el suelo. «Diego no tiene una madre rica. Mira cómo vive. Mira su ropa, su coche. Es una anciana viviendo con una pensión miserable». Su histeria era evidente, y varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos con creciente fascinación. «Finalmente», dijo Carlos, sacando el último documento de su carpeta, «el pago garantizado para esta celebración también ha sido cancelado. La administración del salón tendrá derecho a exigir el pago completo antes de que los invitados puedan irse esta noche». Sus palabras cayeron sobre el salón como una bomba, y pude ver a algunos invitados moverse nerviosamente hacia las salidas. La realización golpeó a Diego como un martillo. «Tú», murmuró, mirándome con ojos que no podían procesar completamente lo que estaban escuchando. «Has estado todo este tiempo, has estado pagando por todo». Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento vi al niño pequeño que había sido una vez vulnerable y confundido. «Durante 3 años, Diego», confirmé con una voz que sonaba extrañamente calmada después de la tormenta emocional que había estado viviendo. 3 años en los que pensé que te estaba ayudando a superar un momento difícil. 3 años en los que creí que eventualmente te recuperarías y te convertirías en el hombre que crié. 3 años en los que esperé que recordaras los valores que te enseñé». Isabela comenzó a caminar en círculos, agarrándose la cabeza con desesperación creciente. «Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real», gritó mientras los invitados la observaban con una mezcla de horror y fascinación mórbida. «Eres una anciana pobre, trabajas en una panadería, conduces un coche de 12 años, no puedes tener dinero». «Las apariencias engañan, Isabela», dije finalmente, sintiendo que décadas de actuación cuidadosa llegaban a su fin. «Durante años elegí vivir simplemente porque mi esposo y yo creíamos que la riqueza visible atrae problemas,
Resulta que teníamos razón, solo que los problemas vinieron de donde menos los esperábamos. La música había cesado completamente, y el único sonido en el salón era la respiración agitada de los recién casados y los murmullos crecientes de los invitados, que comenzaban a entender que estaban presenciando algo completamente inesperado. Algunos ya estaban grabando con sus teléfonos, sabiendo instintivamente que esta historia se convertiría en leyenda urbana. «Mamá», dijo Diego, su voz quebrada, «por favor, tiene que haber alguna manera de arreglar esto, la boda, los invitados, todo». Pero pude ver en sus ojos que finalmente comenzaba a entender la magnitud de lo que había perdido. No solo dinero o apoyo financiero. Había perdido a su madre, la mujer que lo había amado incondicionalmente durante 38 años. «La única manera de arreglar esto, Diego», respondí, «era no romperlo en primer lugar». El silencio en el salón se volvió ensordecedor. 150 invitados contuvieron la respiración mientras procesaban lo que acababan de escuchar. Isabela se quedó inmóvil por primera vez en toda la noche, sus ojos saltando entre Carlos, los documentos y mi rostro, como si tratara de encontrar una grieta en la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Diego simplemente me miraba fijamente con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de shock, comprensión tardía y horror absoluto. «Señora Delgado», dijo Carlos con una voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, «¿le gustaría que proceda con la lectura de los detalles financieros completos?» Su pregunta flotó en el aire como una espada sobre las cabezas de los recién casados. Pude ver a varios invitados acercándose más, fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. «Por favor, Carlos», respondí con una serenidad que no sabía que poseía. «Creo que todos merecen conocer la verdad completa». Isabela trató de interrumpir con un grito desesperado, pero Carlos levantó una mano y continuó con la precisión de un cirujano realizando una operación delicada. Durante los últimos 36 meses comenzó Carlos consultando sus documentos. La señora Carmen Delgado ha transferido un total de 187.000 euros para cubrir los gastos de vida de su hijo, Diego Delgado. Esto incluye 52.000 euros para pagos de alquiler, 48.000 euros para pagos de tarjetas de crédito, 20.000 euros para seguro vehicular y 37.000 euros para gastos varios. Murmullo colectivo recorrió el salón. Algunos invitados intercambiaron miradas de asombro. Otros sacaron calculadoras en sus teléfonos para verificar las cifras. La madre de Isabela, que había permanecido sentada en la mesa principal durante toda la confrontación, se levantó lentamente, su rostro completamente pálido. Además, continuó Carlos implacablemente, la señora Delgado garantizó personalmente el costo total de esta celebración, incluyendo el salón, la comida, la música, las flores y la fotografía, por una cantidad de 45.000 euros, dinero que, como mencioné anteriormente, ya no está disponible para cubrir estos gastos. Isabela finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue más un lamento que palabras coherentes. «Esto es imposible. Es una mentira. Nadie puede tener tanto dinero y vivir como una indigente». Se volvió hacia los invitados como buscando apoyo, pero solo encontró rostros fascinados, y algunos que claramente se divertían con su desesperación. «Mi querida Isabela», dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria, «acabas de aprender una lección muy valiosa sobre juzgar a las personas por las apariencias. Durante años elegí vivir simplemente porque mi esposo Alejandro y yo valorábamos la privacidad por encima de la ostentación. Resultó ser una decisión muy sana». Diego finalmente reaccionó, acercándose a mí con pasos vacilantes. «Mamá, por favor, tiene que haber una explicación, tiene que haber una manera de resolver esto. No puedes destruir mi vida así». Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento sentí una punzada de dolor maternal que casi me hizo vacilar. «¿Destruir tu vida?», repetí, sintiendo que la ira comenzaba a hervir dentro de mí otra vez.
Yo estoy destruyendo tu vida. ¿No fue tu esposa quien me abofeteó delante de 150 personas? ¿No fuiste tú quien se quedó ahí parado sin decir una palabra mientras me humillaban? ¿No fuiste tú quien planeó despojarme de mi hogar? La verdad de mis palabras resonó en el salón como campanas de iglesia. Varios invitados asintieron, recordando claramente la escena que había iniciado todo este drama. Algunos incluso tenían videos en sus teléfonos de la bofetada que Isabela me había dado. Evidencia digital de la crueldad que había desencadenado esta revelación. Pero eso era diferente, murmuró Diego, aunque su voz carecía de convicción. No sabíamos. No entendían. Pensamos que realmente necesitabas ayuda. Sus excusas sonaban patéticas incluso para él mismo. Y pude ver a algunos invitados intercambiando miradas de desprecio. ¿No sabían? Pregunté, mi voz elevándose por primera vez en toda la noche. ¿No sabían que estaban planeando una emboscada familiar para presionarme a vender mi casa? ¿No sabían que habían traído un tasador inmobiliario sin mi conocimiento? ¿No sabían que habían estado investigando formas legales de declararme incompetente si no cooperaba? Con cada pregunta la postura de Diego se encogía. Carlos aprovechó el momento para sacar otro documento de su carpeta. Señor Delgado, también debo informarle que su madre ha decidido modificar su testamento. Todos los bienes que anteriormente estaban designados para que usted heredara han sido redirigidos a organizaciones benéficas dedicadas a proteger a las personas mayores del abuso familiar. El impacto de esta declaración fue como una explosión silenciosa. Isabela se tambaleó hacia atrás como si hubiera sido golpeada físicamente. No puedes hacer eso, gritó, su máscara de compostura cayendo finalmente por completo. Somos tu familia. Diego es tu único hijo. No puedes desheredarlo por una pelea estúpida. Una pelea estúpida, repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire cargado de tensión. Así es como describes una conspiración familiar para despojar a una anciana de su hogar. Así es como justificas abofetear a la madre de tu esposo en el día de tu propia boda. Mi voz se había vuelto helada, y pude ver a algunos invitados estremecerse. El padre de Isabela, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, finalmente se acercó con una expresión de pánico mal disimulado. Señora Delgado, creo que todos estamos un poco alterados por las emociones del día. Tal vez podríamos discutir esto en privado cuando las cosas se hayan calmado un poco. Su tono era el de un hombre que acababa de darse cuenta de que había apostado al caballo equivocado. No hay nada que discutir en privado, respondí firmemente. Todo lo que tenía que decir lo he dicho aquí delante de las mismas personas que presenciaron mi humillación. Ustedes eligieron hacer esto público. Así que mi respuesta será pública. Las cabezas de los invitados se movían entre nosotros como si estuvieran viendo un partido de tenis, absortos en cada intercambio. Carlos cerró su carpeta con un chasquido seco que resonó por todo el salón. Señora Delgado, todos los documentos han sido entregados y explicados. Los efectos legales comenzarán inmediatamente. Se volvió hacia Diego e Isabela con una expresión profesional, pero no sin cierta satisfacción. Sugiero que contacten a sus propios asesores legales y financieros lo antes posible. Isabela finalmente se desplomó. Literalmente se dejó caer en una silla cercana y comenzó a llorar con sollozos incontrolados que resonaron por el salón. Todo está arruinado, murmuró entre lágrimas. Todo lo que planeamos, todo por lo que trabajamos. Todo está destruido. Su vestido de novia, una vez inmaculado, ahora estaba arrugado y manchado de lágrimas. No, dije, acercándome a ella por primera vez desde la bofetada. Lo que está destruido son las mentiras, la codicia y la falta de respeto. Lo que está destruido es la ilusión de que puedes tratar a las personas como objetos y esperar que no haya consecuencias. Me detuve frente a ella, obligándola a levantar la mirada. Esto es lo que pasa cuando confundes la bondad con la debilidad. Diego fue junto a su esposa y puso una mano temblorosa en su hombro. Isabela, tenemos que encontrar una manera de arreglar esto.
Tiene que haber algo que podamos hacer. Pero incluso mientras hablaba, pude ver en sus ojos que sabía que era demasiado tarde. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Hay una manera de arreglar esto. Diego, dije, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en meses sin sentir dolor. Pueden aprender de esto, pueden crecer a partir de esto. Pueden convertirse en las personas que esperaba que fueran antes de que la codicia los corrompiera. Mi voz se suavizó ligeramente porque a pesar de todo seguía siendo mi hijo. Pero ese crecimiento tendrá que suceder sin mi ayuda financiera, sin mi apartamento y sin mi herencia. Tendrán que hacerlo de la manera difícil como lo hace todo el mundo. El salón permaneció en silencio absoluto. Cada persona presente sabiendo que estaban presenciando el fin definitivo de una relación familiar. Carlos y yo nos dirigimos hacia la salida, dejando atrás un salón lleno de invitados conmocionados y una pareja de recién casados cuyo mundo perfecto había colapsado en menos de 30 minutos. Mientras Carlos y yo caminábamos hacia la salida, el silencio detrás de nosotros fue interrumpido por una voz que no esperaba escuchar. «Espera, Carmen». Era Lucía, la hermana menor de Diego, que había estado sentada en una mesa del fondo durante toda la confrontación. Corrió hacia nosotros con lágrimas en los ojos y una expresión de horror absoluto en su rostro. «Tía Carmen», dijo Lucía con voz temblorosa. «No sabía nada de esto. Te juro que Diego nunca me contó lo que estaban planeando contigo». Lucía siempre había sido mi sobrina favorita, una mujer de 31 años que trabajaba como profesora, y había mantenido una relación cercana conmigo incluso después de que Diego se hubiera distanciado. Si hubiera sabido lo que te iban a hacer, habría tratado de detenerlo. Me detuve y la miré, viendo en sus ojos la misma honestidad que había conocido desde que era una niña pequeña. «Lo sé, Lucía», dije suavemente, poniendo una mano en su mejilla. «Siempre has sido diferente. Nunca has visto a las personas como oportunidades o recursos para explotar». Sus lágrimas cayeron más fuerte mientras asentía, claramente devastada por las acciones de su hermano. «¿Pero por qué nunca nos contaste sobre el dinero?», Lucía preguntó con genuina confusión. «¿Por qué mantuviste todo esto en secreto durante tantos años?». Era una pregunta que merecía una respuesta honesta, especialmente viniendo de alguien que siempre me había tratado con respeto y amor genuino. «Porque tu tío Alejandro y yo aprendimos hace mucho tiempo que el dinero cambia a las personas», expliqué mientras algunos invitados se acercaron discretamente para escuchar. «Hemos visto familias destruidas por herencias, amistades terminadas por préstamos y niños que ven a sus padres como pensiones ambulantes. Decidimos vivir simplemente para proteger las relaciones que realmente importaban». Lucía asintió lentamente, comenzando a entender la sabiduría detrás de mis decisiones. «Pero Diego, él era diferente antes. Cuando éramos niños habría defendido a cualquiera que te lastimara». «¿Qué le pasó?». Su pregunta contenía todo el dolor de una hermana que había visto a su hermano transformarse en alguien irreconocible. «Lo que le pasó fue Isabela», respondí con tristeza, pero sin amargura. «Lo que le pasó fue la codicia disfrazada de amor, la ambición sin valores y yo en mi esfuerzo por protegerlo, privándolo de la oportunidad de aprender lecciones importantes sobre responsabilidad y consecuencia». Mi respuesta resonó por el salón donde los invitados aún estaban absortos en cada palabra. Carlos se había mantenido respetuosamente a un lado durante este intercambio, pero ahora se acercó y murmuró algo en mi oído. «Señora Delgado, el gerente del salón se está acercando. Parece que ya se enteró de la cancelación del pago garantizado». Efectivamente, pude ver a un hombre corpulento en traje caminando hacia nosotros con varios papeles en sus manos y una expresión muy seria. «Señora Delgado», dijo el gerente con voz tensa, «acabo de recibir un aviso de cancelación de pago que es altamente irregular. El contrato para esta celebración está garantizado hasta mañana por la mañana. ¿Puede explicar qué está pasando aquí?». Su presencia añadió una nueva capa de realidad inmediata a la crisis que acababa de desencadenar. «Señor Martínez», respondí,
recordando su nombre de las conversaciones que tuvimos cuando secretamente arreglé el pago de la boda. La garantía financiera que proporcioné para esta celebración ha sido revocada debido a circunstancias extraordinarias que han salido a la luz esta noche. Hice un gesto hacia Diego e Isabela, que permanecían en el centro del salón como estatuas de desesperación. Entiendo, dijo Martínez, mirando la escena con la experiencia de alguien que había manejado eventos sociales durante décadas. ¿Y quién será responsable del pago ahora? El monto total pendiente es de 45.000 euros, incluyendo el salón, la comida, la música, las flores y los servicios de fotografía. Su voz era profesional pero firme, dejando claro que alguien tendría que resolver este problema inmediatamente. Diego finalmente reaccionó, acercándose a nosotros con pasos vacilantes. Señor Martínez, debe haber algún malentendido. Mi mamá, ella no puede simplemente cancelar el pago así. Somos familia. Esto se puede resolver. Su voz llevaba una desesperación que nunca había escuchado antes, la desesperación de un hombre que finalmente entendía la magnitud de su situación. Joven, dijo Martínez, con la paciencia forzada de un profesional. La garantía financiera fue proporcionada por la señora Delgado personal y privadamente. Ella tiene el derecho legal de retirar esa garantía en cualquier momento. Ahora necesito que alguien proporcione una forma alternativa de pago inmediatamente o me veré obligado a suspender el evento. Isabela se acercó, tambaleándose, su vestido de novia ahora completamente desarreglado y su maquillaje corrido por las lágrimas. No pueden hacer esto, le gritó a Martínez. Es nuestro día de boda. No pueden arruinar nuestro día de boda por problemas de dinero. Su histeria era evidente, y varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos con creciente incomodidad. Señora, respondió Martínez con firmeza creciente, yo no estoy arruinando nada, simplemente estoy siguiendo los términos contractuales que ustedes firmaron. Si no pueden proporcionar un pago alternativo inmediatamente, tendré que pedirle a todos los invitados que se vayan y suspender todos los servicios. Su ultimátum cayó sobre el salón como una sentencia final. La realidad de la situación comenzó a penetrar en las mentes de los invitados. Algunos ya habían comenzado a tomar sus bolsos y dirigirse discretamente hacia las salidas. Otros permanecían fascinados por el drama que continuaba desarrollándose, como espectadores de un accidente de tráfico del que no podían apartar la mirada. «Mamá», dijo Diego, acercándose a mí con lágrimas en los ojos por primera vez desde que era niño. «Por favor, sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que te lastimamos, pero hay 150 personas aquí. Hay fotos. Hay recuerdos. No puedes destruir todo esto por una pelea». Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento vi al niño pequeño que había sido una vez. «Diego», respondí con una calma que me sorprendió. «Yo no estoy destruyendo nada. Tú destruiste esto cuando elegiste la codicia sobre el amor, cuando elegiste la manipulación sobre la honestidad, cuando elegiste humillarme públicamente en lugar de tratarme con el respeto que merezco como tu madre». Cada palabra era como una daga, pero eran palabras que necesitaban ser dichas. «¿Pero qué vamos a hacer?», preguntó Isabela con voz desesperada, mirando a los invitados que continuaban abandonando el salón. «¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo vamos a pagar todo esto?». Su pánico era evidente, y pude ver que finalmente comenzaba a entender las implicaciones reales de sus acciones. «Van a hacer lo que hacen todas las personas responsables», respondí. «Van a encontrar maneras de ganar dinero honestamente. Van a aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Van a descubrir lo que significa trabajar duro por las cosas que quieren en lugar de esperar que otros se las proporcionen». Mi voz se había fortalecido, y pude sentir décadas de sabiduría acumulada saliendo a través de mis palabras. Carlos se acercó discretamente y murmuró: «Señora Delgado, el proceso legal está completo. Todos los documentos han sido entregados y explicados. No hay nada más que podamos hacer aquí». Su mensaje era claro. Era hora de irse.
de dejar que Diego e Isabela enfrentaran las consecuencias de sus decisiones sin mi presencia como distracción. Lucía se acercó una vez más y me abrazó fuertemente. Tía Carmen, quiero que sepas que siempre tendrás mi respeto y mi amor, sin importar lo que pase con Diego. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido, recordándome que no toda la familia había sido corrompida por la codicia. Y tú siempre tendrás el mío, Lucía, respondí, devolviendo el abrazo. Recuerda esta noche cuando tomes decisiones importantes en tu vida. Recuerda que el carácter se define no por lo que tenemos, sino por cómo tratamos a las personas que amamos. Sus lágrimas empaparon mi hombro mientras asentía, entendiendo completamente la lección que se desarrollaba ante sus ojos. Martínez se acercó nuevamente, esta vez con mayor urgencia. Señoras y señores, necesito una resolución inmediata. Tengo otros compromisos esta noche, y no puedo mantener al personal aquí indefinidamente sin garantía de pago. Su paciencia profesional finalmente se estaba agotando, añadiendo presión adicional a una situación ya desesperada. Tienes mi número de teléfono, les dije a Diego e Isabela por última vez. Cuando estén listos para tener una conversación real sobre respeto, valores y responsabilidad, cuando hayan aprendido lo que significa ganarse las cosas por ustedes mismos, cuando puedan mirarme a los ojos y ofrecerme una disculpa genuina por lo que me hicieron esta noche, entonces podremos hablar. Pero para eso, añadí, mirándolos directamente, primero tendrán que encontrar una manera de resolver el desastre que crearon aquí completamente solo. Con esas palabras, me di la vuelta y caminé hacia la salida con Carlos, dejando atrás un salón lleno de caos, desesperación y la dura realidad de las consecuencias merecidas. 3 días después de la boda, mi apartamento se había convertido en un refugio de paz que no había experimentado en años. María, mi vecina, había venido cada mañana con café y pasteles de la panadería local, asegurándose de que estuviera bien después de lo que ella llamaba la noche en que Carmen recuperó su dignidad. Sus visitas habían sido un bálsamo para mi alma, recordándome que aún tenía familia elegida que me valoraba por quien realmente era. El teléfono había sonado incesantemente durante estos 3 días. Diego había llamado 39 veces, dejando mensajes que evolucionaron desde la ira inicial hasta súplicas desesperadas. Isabela había enviado 16 mensajes de texto, cada uno más histérico que el anterior. Sus padres habían aparecido en mi puerta 2 veces, exigiendo que arreglara el desastre que había causado, pero me había mantenido firme con una calma que me sorprendía incluso a mí misma. Carlos llegó esa mañana con noticias que, aunque esperadas, eran devastadoras en su alcance completo. Señora Delgado, me había dicho mientras tomábamos té en mi balcón, he recibido informes de todos los frentes. Diego e Isabela fueron desalojados de su apartamento ayer por la mañana. El salón ha iniciado procedimientos legales para recuperar los 45.000 euros a deuda. Mi nuera sin querer me mandó la lonchera de mi hijo para el trabajo. Yo en broma se la mostré a un compañero. De inmediato se puso pálido y me dijo, lleve a su hijo al hospital, ya mismo. ¿Por qué? Pregunté. No puedo explicarle ahora. Es algo terrible. Haga lo que le digo o su hijo no sobrevivirá. Lo que descubrí en el hospital me dejó helada, adeudados. Sus tarjetas de crédito han sido canceladas por falta de pago. ¿Y dónde están viviendo ahora? Había preguntado. Aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Con los padres de Isabela, respondió Carlos. Aparentemente, es un apartamento de 2 habitaciones donde ya viven 3 personas. La situación es tensa, según mis fuentes. Su expresión sugería que tensa era una descripción muy conservadora de la realidad. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, vi un coche familiar aparcar frente al edificio. Era Lucía, pero esta vez no estaba sola. Con ella estaba Esperanza, mi vieja amiga del sector inmobiliario. Y para mi sorpresa, María salió del asiento trasero. Carmen, gritó Lucía desde la acera. Necesitamos hablar contigo. Hay cosas que necesitas saber. Cuando llegaron a mi apartamento,
Sus rostros mostraban una mezcla de urgencia y preocupación que inmediatamente me puso en alerta. Tía Carmen, comenzó Lucía. He estado investigando algunas cosas desde la noche de la boda. Cosas que creo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. Se sentó en mi sofá con una carpeta en sus manos que se veía tan oficial como la que Carlos había llevado al salón. ¿Demasiado tarde para qué?, pregunté, sirviéndole té mientras trataba de mantener la calma. Esperanza se aclaró la garganta y habló por primera vez. Carmen, durante los últimos 3 días he estado investigando más a fondo la situación financiera de Diego e Isabel. Lo que encontré va más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Habían estado planeando esto durante más de 1 año, continuó Esperanza, abriendo la carpeta para revelar documentos que me hicieron sentir enferma del estómago. Encontré evidencia de que Isabela había estado consultando con abogados especializados en casos de competencia mental para personas mayores. Tenían un plan detallado para declararle legalmente incompetente y obtener control sobre todas sus propiedades. María, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante con una expresión grave. Carmen, hay más. Esa noche después de que te fuiste del salón, escuché a Isabela hablando por teléfono con alguien. Estaba diciendo que la vieja había arruinado todo, pero que aún tenían el plan B. Sus palabras me enviaron un escalofrío por la columna vertebral. Plan B, repetí, sintiendo que mi estómago se contraía con una mezcla de miedo y... Lucía tomó mi mano y la apretó suavemente. Tía Carmen, han estado diciéndole a todo el mundo que te has vuelto senil, que la escena en la boda fue evidencia de que has perdido el contacto con la realidad. Están construyendo un caso para que un juez declare que no puedes manejar tus propios asuntos. La magnitud de su traición se expandió ante mí como una herida infectada. No era suficiente haberme humillado públicamente, haber planeado despojarme de mi hogar, haber conspirado contra mí durante meses. Ahora estaban tratando de usar mi respuesta justificada a su crueldad como evidencia de incompetencia mental. Era una maldad que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado posible. Pero eso no es todo, añadió Esperanza, su voz temblando. He descubierto que Isabela ha estado esparciendo rumores en el vecindario sobre tu comportamiento errático. Ha visitado a varios de tus vecinos, sugiriendo que deberían reportar cualquier cosa preocupante que observen sobre ti. La naturaleza sistemática de su campaña de difamación me dejó sin aliento. Carlos, que había regresado para nuestra reunión programada, entró al apartamento en ese momento y encontró la atmósfera espesa de tensión. Señora Delgado, veo que ya se ha enterado de algunas de las maniobras recientes. Su expresión era más seria de lo que la había visto jamás. Tengo algunas noticias adicionales que confirman lo que sus amigas han descubierto. Diego presentó una petición preliminar ayer, dijo Carlos, sacando documentos de su propia carpeta. Está solicitando que un tribunal evalúe su competencia mental basándose en lo que llama comportamiento irracional y decisiones financieras erráticas. Ha proporcionado declaraciones juradas de varios testigos que estuvieron presentes en la boda. ¿Declaraciones juradas?, pregunté, sintiendo que la ira comenzaba a reemplazar el shock. ¿Qué tipo de declaraciones? Carlos consultó sus papeles antes de responder. Declaraciones que describen su arrebato emocional injustificado contra una joven pareja inocente. Declaraciones que caracterizan sus decisiones financieras como vengativas y destructivas. Declaraciones que sugieren que ha perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. Lucía apretó mi mano más fuerte. Tía Carmen, han convencido a varios invitados de la boda a firmar declaración. La mayoría de ellos realmente no entienden lo que estaba pasando esa noche. Solo vieron a una anciana atacando a recién casados. Su voz contenía toda la frustración de alguien que había visto la verdad pero se sentía impotente para hacerla prevalecer. Pero también tenemos buenas noticias, intervino María con una sonrisa que contrastaba dramáticamente con la gravedad de la situación. Resulta que hay más personas de tu lado de lo que ellos imaginan. Sacó su propio teléfono móvil y me mostró una pantalla que me dejó atónita.
María, ¿qué es esto?, pregunté, mirando lo que parecía ser un video de redes sociales con miles de visualizaciones. Carmen, ¿recuerdas que varios invitados estaban grabando esa noche? Bueno, algunos de esos videos se han vuelto virales. La gente no está viendo a una anciana senil atacando a una pareja inocente. Están viendo a una mujer digna revelando la verdad sobre años de abuso y manipulación. Esperanza se inclinó para mirar el teléfono también. Carmen, los comentarios en estos videos son abrumadoramente a tu favor. La gente está elogiando tu valentía, tu dignidad bajo presión, tu decisión de establecer límites. Algunos están compartiendo sus propias historias de abuso familiar. Te has convertido en un símbolo de resistencia contra la explotación de personas mayores. Carlos asintió con aprobación. Esta respuesta pública será invaluable si el caso llega a los tribunales. Es difícil argumentar que alguien es mentalmente incompetente cuando miles de personas están aplaudiendo la lógica y justicia de sus acciones. Su sonrisa profesional había regresado, sugiriendo que tal vez la batalla legal no sería tan unilateral como inicialmente había temido. Pero hay algo más que necesitan saber, dije, tomando una decisión que había estado considerando durante los últimos 3 días. Si Diego e Isabela quieren jugar este juego, si quieren convertir esto en una batalla legal pública, entonces van a descubrir exactamente con quién se están metiendo. Me levanté y caminé a mi escritorio donde había estado preparando mi propia carpeta de documentos. Durante estos 3 días he estado en contacto con varios abogados especializados en abuso de personas mayores. He estado documentando todo: las visitas intimidantes, las amenazas implícitas, la conspiración para despojarme de mi propiedad, incluso la bofetada que Isabela me dio. Saqué fotografías de mi mejilla hinchada tomadas inmediatamente después de la boda, evidencia médica de la agresión física. Si quieren guerra, continué con una determinación que no había sentido en décadas. Tendrán guerra, pero será una guerra peleada en mis términos, con mis recursos y con la verdad de mi lado. Además, añadí con una sonrisa que me sorprendió incluso a mí misma, he decidido hacer algo que debería haber hecho hace años. Voy a contar mi historia completa públicamente. Voy a mostrarle al mundo exactamente qué pasa cuando la codicia se disfraza de amor familiar. La habitación se llenó de una nueva energía, la energía de personas que sabían que la justicia estaba de su lado, y que tenían los recursos para hacerla prevalecer. 6 meses después de esa noche que dividió mi vida en un antes y un después, me encontré sentada en el estudio de televisión más importante de la ciudad, esperando a que comenzara la entrevista que contaría mi historia completa a todo el país. El programa, Historias de Vida, había contactado a Carlos después de que los videos de la boda habían acumulado más de 2 millones de visualizaciones en las redes sociales. Mi historia se había convertido en un símbolo nacional de resistencia contra el abuso familiar de personas mayores. La periodista Catalina Díaz, una mujer respetada por su integridad profesional, revisaba sus notas mientras los técnicos hacían los ajustes finales de iluminación. Señora Delgado, me dijo con una sonrisa cálida, quiero que sepa que ha inspirado a miles de personas con su valentía. Hemos recibido cientos de cartas de espectadores que han vivido situaciones similares. Mi nuera sin querer me mandó la lonchera de mi hijo para el trabajo. Yo en broma se la mostré a un compañero. De inmediato se puso pálido y me dijo, lleve a su hijo al hospital ya mismo. ¿Por qué?, pregunté. No puedo explicarle ahora. Es algo terrible. Haga lo que le digo, o su hijo no sobrevivirá. Lo que descubrí en el hospital me dejó helada. Durante estos 6 meses, muchas cosas habían cambiado. El caso legal que Diego e Isabela trataron de construir contra mí colapsó espectacularmente cuando Carlos presentó evidencia de su conspiración para declararme incompetente. No solo perdieron el caso, sino que fueron multados por frivolidad legal y ordenados a pagar mis honorarios de abogado, que ascendieron a 38.000 euros.
La quiebra que siguió fue rápida y devastadora. Diego había perdido su trabajo cuando su empleador se enteró del escándalo público. Isabela había tratado de iniciar un negocio de consultoría de imagen, pero los videos virales habían arruinado su reputación profesional. Ahora vivían en un apartamento de una habitación en las afueras, trabajando en empleos de medio tiempo y luchando por pagar sus deudas acumuladas. Salimos al aire en 5 minutos, anunció el director del programa. Miré las cámaras que pronto transmitirían mi historia a millones de hogares, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. A mi lado estaba Carlos, quien había aceptado aparecer conmigo para explicar los aspectos legales del caso. En la audiencia estaban María, Lucía y Esperanza, mis pilares de apoyo durante estos meses difíciles. Lo más doloroso de estos 6 meses había sido el silencio completo de Diego. Después de perder el caso legal, no había hecho ningún intento de contactarme. No hubo llamadas pidiendo perdón, no hubo cartas explicando su comportamiento, no hubo reconocimiento de que sus acciones habían estado mal. Era como si hubiera decidido que era más fácil odiarme que enfrentar la realidad de lo que había hecho. Isabela, por otro lado, había tratado de contactarme varias veces. Sus mensajes habían evolucionado desde amenazas legales hasta súplicas desesperadas de ayuda financiera. El último mensaje, recibido hace solo 2 semanas, decía: Carmen, sé que cometimos errores, pero somos familia. Diego está enfermo del estrés y yo estoy embarazada. Por favor, no puedes dejar que tu nieto crezca en la pobreza. La noticia del embarazo había sido como una daga en mi corazón. Iba a ser abuela, pero mi nieto crecería en un hogar lleno de resentimiento hacia mí. Sin embargo, había aprendido la lección más difícil de mi vida. No podía salvar a personas que no querían ser salvadas. Intentar hacerlo solo perpetuaba su comportamiento destructivo. Señora Delgado, empezamos en 30 segundos, me informó Catalina. Respiré profundamente y pensé en todas las personas que me habían escrito después de ver los videos, contándome sus propias historias de abuso familiar. Personas mayores, cuyos hijos habían tomado control de sus finanzas. Padres chantajeados emocionalmente por hijos adultos irresponsables. Abuelos amenazados con no ver a sus nietos si no proporcionaban apoyo financiero. Salimos al aire en 3, 2. La luz roja de la cámara se encendió y Catalina comenzó con una introducción que había ensayado perfectamente. Buenas noches y bienvenidos a Historias de Vida. Soy Catalina Díaz y esta noche tenemos con nosotros a Carmen Delgado, una mujer de 70 años cuya historia ha conmocionado a la nación y ha puesto el tema del abuso familiar contra personas mayores en el centro de un debate nacional. Señora Delgado, continuó Catalina, volviéndose hacia mí, 6 meses después de los eventos en la boda de su hijo, ¿cómo se siente al saber que su historia ha inspirado a tanta gente? Su pregunta era directa pero compasiva, permitiéndome comenzar en mis propios términos. Me siento agradecida, respondí, sintiendo que mi voz se estabilizaba mientras hablaba. Agradecida de que algo tan doloroso como la pérdida de mi relación con mi hijo haya servido para ayudar a otras personas en situaciones similares. Durante meses me sentí sola y confundida, preguntándome si era yo la que estaba equivocada. Ahora sé que lo que viví es más común de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir. Catalina asintió y consultó sus notas. Cuéntenos sobre los años previos a esa noche, cuando comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien en su relación con su hijo y su nuera. Era la pregunta que había estado esperando. La oportunidad de explicar cómo el abuso emocional y financiero se desarrolla gradualmente, casi imperceptiblemente. Comenzó con cosas pequeñas, expliqué, recordando esas señales tempranas que había ignorado por amor. Comentarios sobre mi edad, sugerencias de que ya no podía cuidarme sola, presiones sutiles para que tomara decisiones que realmente los beneficiaban a ellos. El abuso familiar rara vez comienza con golpes o gritos. Comienza con la erosión lenta de tu autoconfianza, con hacerte cuestionar tu propia realidad.
Carlos se inclinó hacia adelante para añadir contexto legal. Lo que Carmen describe es un patrón clásico que vemos en casos de abuso a personas mayores. Los perpetradores, especialmente cuando son miembros de la familia, usan tácticas de manipulación psicológica antes de proceder a formas más directas de coerción. Es insidioso porque se disfraza como preocupación amorosa. ¿Y el momento de la revelación?, preguntó Catalina, cuando decidió exponer la verdad sobre su situación financiera. Era la pregunta que sabía que vendría, la que requería que explicara la decisión más difícil de mi vida. La bofetada, respondí simplemente. Cuando Isabela me abofeteó en medio del salón delante de 150 personas por negarme a entregar las llaves de mi apartamento. Supe que había cruzado una línea que no podía ignorar. En ese momento entendí que ya no se trataba de proteger a mi familia de las consecuencias de sus acciones. Se trataba de protegerme a mí misma de seguir siendo abusada. La entrevista continuó durante 45 minutos, cubriendo todos los aspectos de mi historia. Hablé sobre la decisión de vivir simplemente para proteger mi privacidad, sobre los años de apoyo financiero secreto que había proporcionado, sobre la conspiración para declararme incompetente y sobre la batalla legal que siguió. Cada respuesta estaba diseñada no solo para contar mi historia, sino para educar a otros sobre las señales de alerta y los recursos disponibles. Señora Delgado, dijo Catalina cerca del final del programa, ¿tiene un mensaje para su hijo si está viendo esta entrevista esta noche? Era la pregunta más difícil, la que había estado temiendo y esperando a la vez. Miré directamente a la cámara, sabiendo que había una posibilidad de que Diego estuviera viendo. Diego, si estás escuchando esto, quiero que sepas que todavía te amo. Siempre te amaré porque eres mi hijo, pero amar a alguien no significa permitir que te abuse. Amar a alguien no significa sacrificar tu dignidad por su conveniencia. Amar a alguien no significa convertirte en víctima de su codicia. Las puertas de mi corazón siempre estarán abiertas para ti. Continué, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar en mis ojos. Pero solo si puedes caminar a través de ellas como el hombre honorable que traté de criarte para que fuera. Solo si puedes mirarme a los ojos y aceptar la responsabilidad completa por tus acciones. Solo si puedes demostrar que has aprendido que la familia se construye sobre amor y respeto, no sobre oportunismo y manipulación. Y para todas las personas que están viendo esto y reconocen su propia historia en la mía, añadí dirigiéndome a la audiencia más amplia. Quiero que sepan que tienen derecho a ser tratadas con dignidad, sin importar tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su dinero, su hogar, su vida. Tienen derecho a establecer límites con miembros de la familia que los tratan mal, y tienen derecho a buscar ayuda cuando esos límites son violados. Cuando las cámaras se apagaron, el estudio estalló en aplausos del equipo de producción. Catalina me abrazó con lágrimas en los ojos. Carmen, esa fue una de las entrevistas más poderosas que he hecho jamás. Va a cambiar vida. Carlos asintió con orgullo, sabiendo que habíamos logrado algo más grande que ganar un caso legal. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento con María, Lucía y Esperanza, me sentí más en paz de lo que había estado en años. Había contado mi historia, había defendido mi verdad, y había usado mi dolor para ayudar a otros. Sin importar lo que el futuro deparara con Diego, sabía que había hecho lo correcto. Carmen, dijo Lucía desde el asiento trasero, estoy tan orgullosa de ti. Has convertido la peor experiencia de tu vida en algo que protegerá a miles de personas. Sus palabras resonaron en mi corazón mientras llegábamos a casa. El apartamento que Isabela había codiciado una vez ahora realmente se sentía como un hogar otra vez. No porque había ganado una batalla legal, sino porque finalmente había aprendido a valorarme lo suficiente para exigir el respeto que merecía. Había descubierto que a veces la única manera de salvar una relación es estar dispuesta a perder. Y mientras me preparaba para dormir esa noche, sabía que había establecido el ejemplo más importante de mi vida.
que nunca es demasiado tarde para defenderte, que nunca eres demasiado viejo para exigir dignidad, y que el amor verdadero a veces requiere las decisiones más difíciles. 2 años han pasado desde esa noche que dividió mi vida en un antes y un después. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en el mismo balcón donde solía regar mis plantas y reflexionar sobre las humillaciones silenciosas que pensé que tenía que soportar por amor de madre. Qué diferente se ve el mundo cuando finalmente encuentras el valor para ponerle precio a tu dignidad. La mañana comenzó como todas han comenzado durante los últimos 18 meses. Llamada de Elena, la coordinadora de la Fundación Carmen Delgado para la Protección de Personas Mayores. Sí, decidí usar mi nombre para la organización benéfica que fundé con parte de mi herencia redirigida. Carmen, tenemos 23 casos nuevos esta semana, me informó Elena con esa mezcla de tristeza y determinación que caracteriza a quienes trabajamos en este campo. Todos patrones similares. Hijos adultos presionando a padres mayores por propiedades o dinero. Cada caso que llega a mi escritorio es como mirar en un espejo del pasado. Ayer revisé el expediente de una mujer de 74 años cuya hija la convenció de vender su casa por su propio bien, solo para descubrir que el dinero financió un negocio fallido y unas vacaciones en Europa. Anteayer fue un hombre de 69 años cuyos gemelos lo chantajearon emocionalmente. Si no nos prestas 50.000 euros nunca volverás a ver a tus nietos. La ironía no se me escapa. He convertido mi peor experiencia personal en mi propósito de vida más significativo. La fundación ha ayudado a más de 400 personas mayores a recuperar el control sobre sus finanzas, sus propiedades y, lo más importante, su autoestima. Tenemos abogados especializados, trabajadores sociales, psicólogos y un sistema de apoyo que desearía haber tenido cuando me sentía tan sola y confundida. María sigue siendo mi vecina más querida, aunque ahora también es la vicepresidenta de mi fundación. Sus 74 años están llenos de una energía renovada desde que comenzó a dar conferencias sobre cómo detectar la manipulación familiar. Carmen, me dijo la semana pasada mientras revisábamos casos, nunca pensé que mis años dorados incluirían convertirme en detective de familias disfuncionales, pero es la mejor aventura que he tenido jamás. Lucía se mudó al apartamento de al lado hace una. Después de su divorcio de un matrimonio que duró solo 8 meses, decidió que necesitaba estar cerca de la persona más valiente que conoce. Trabajar como directora educativa de la fundación le ha dado un propósito que nunca encontró en su carrera como maestra tradicional. Mi nuera, sin querer, me mandó la lonchera de mi hijo para el trabajo. Yo en broma se la mostré a un compañero. De inmediato se puso pálido y me dijo, lleve a su hijo al hospital ya mismo. ¿Por qué? Pregunté. No puedo explicarle ahora. Es algo terrible. Haga lo que le digo, o su hijo no sobrevivirá. Lo que descubrí en el hospital me dejó helada. Tía Carmen, me dice frecuentemente, me enseñaste que a veces la familia real no viene de la sangre, sino de aquellos que eligen respetarte incondicionalmente. El éxito de mi historia pública ha traído consecuencias inesperadas. El libro que escribí con la ayuda de un periodista de investigación se convirtió en un bestseller nacional. Cuando el amor duele, una anciana lucha de vuelta, ha vendido más de 200.000 copias. Y todas las regalías van directamente a la fundación. Las cartas que recibo de lectores son testimonios vivientes de que mi experiencia resonó en miles de hogares donde el silencio había sido la norma. Carlos sigue siendo mi asesor financiero, pero ahora también es el contador principal de la fundación. Su experiencia en manejar los aspectos legales de mi confrontación con Diego se ha convertido en un activo invaluable para ayudar a otros en situaciones similares. Señora Delgado, me dijo durante nuestra reunión mensual, hemos recuperado más de 3 millones de euros en propiedades y ahorros que familiares abusivos habían obtenido ilegalmente. La pregunta que todos me hacen, la que surge en cada entrevista y cada conversación profunda, es si extraño a Diego.
La respuesta es compleja y dolorosa. Extraño al niño que fue, al joven que había mostrado destellos de bondad y honor. Extraño la ilusión de la familia que pensé que teníamos. Pero no extraño los últimos años de manipulación, chantaje emocional y falta de respeto sistemática. Diego trató de contactarme exactamente 3 veces durante estos 2. La primera fue 6 meses después de la entrevista televisiva, cuando aparentemente algunos compañeros de trabajo habían visto el programa y comenzaron a tratarlo diferente. La segunda fue cuando nació su hijo, mi nieto Oliver, hace 14 meses. La tercera fue hace 3 meses, cuando Isabela lo dejó, llevándose al bebé y la mitad de sus escasas posesiones. Cada vez que llamó fue para pedir ayuda financiera, nunca para ofrecer una disculpa genuina o reconocer el daño que había causado. Su patrón de pensamiento permanece idéntico. Ve sus problemas como injusticias externas, no como consecuencias de sus decisiones. La última conversación duró menos de 5 minutos y terminó cuando él dijo: «Mamá, tu orgullo es más importante que tu nieto». Le respondí con una claridad que me sorprendió. Diego, mi dignidad es exactamente tan importante como mi nieto, y espero que algún día él aprenda esa lección mejor de lo que tú lo hiciste. Fue la primera vez que colgué el teléfono a mi hijo. Y también fue extrañamente liberado. El tema de Oliver, mi nieto, es el único que aún puede hacerme llorar. Tiene 14 meses y no me conoce. Cuando Isabela se fue, se llevó todas las fotografías familiares, incluyendo las pocas que tenía de él. He creado un fondo fiduciario para su educación universitaria administrado por Carlos, que estará disponible cuando cumpla 18 años, independientemente de la relación que tengamos para entonces. Tal vez, me dice Esperanza durante nuestras cenas semanales, cuando Oliver sea mayor, buscará sus propias respuestas sobre qué pasó en su familia. Tal vez encontrará el valor para conocer a su abuela por sí mismo. Lo que más me sorprende de estos 2 años es cuánto ha mejorado mi salud física y mental. Durante los últimos años con Diego e Isabela, había desarrollado insomnio crónico, dolores de cabeza constantes y una ansiedad que me mantenía en un estado de alerta permanente. Mi médico dice que mis exámenes actuales muestran los niveles de estrés de una mujer 10 años más joven. Carmen, me dijo el doctor Hernández durante mi último chequeo, es impresionante cómo responde el cuerpo cuando eliminamos fuentes de estrés tóxico. Su presión arterial es perfecta, su sueño es reparador, incluso su postura ha mejorado. Tiene razón, camino más erguida. Mi voz suena más firme y mis manos ya no tiemblan cuando tomo decisiones importantes. Mi rutina actual incluye 3 días a la semana en las oficinas de la fundación, 2 días visitando hogares de personas mayores que necesitan apoyo emocional, y fines de semana dedicados a escribir mi segundo libro. Este se enfocará en estrategias prácticas para detectar y prevenir el abuso financiero familiar basado en los casos que hemos manejado. Una de las experiencias más gratificantes de este periodo ha sido convertirme en mentora de otras mujeres mayores que enfrentan situaciones similares. Margarita, de 76 años, llegó a la fundación hace 6 meses después de que su hijo vendiera su coche sin permiso para pagar deudas de juego. Trabajamos juntas durante 3 meses y la semana pasada me envió una foto sonriendo en su coche nuevo, que compró con sus propios ahorros después de recuperar el dinero legalmente. Carmen, me escribió Margarita en su carta, me enseñaste que establecer límites no es crueldad, es supervivencia. Me enseñaste que el amor propio no es egoísmo, es una necesidad. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para defenderte. Sus palabras me recordaron por qué todo este dolor había valido la pena. Reflexionando sobre estos 2 años, entiendo que mi historia no tiene el final feliz tradicional donde toda la familia se reconcilia y vivimos felices para siempre. Pero tiene algo mejor, tiene autenticidad, dignidad recuperada y un propósito que trasciende mi dolor personal. Si pudiera enviar un mensaje al pasado, a la Carmen que caminó hacia ese salón de bodas hace 2 años, le diría:
Ten valor. Lo que está a punto de suceder será doloroso, pero del otro lado te espera una vida más auténtica de lo que jamás imaginaste posible. Te espera la paz que viene de saber que nunca más permitirás que nadie te trate como si fueras desechable. Mi vida a los 72 años es más rica, más significativa y más auténtica de lo que era a los 70. He aprendido que el final de una relación tóxica no es una pérdida, es una liberación. He descubierto que la familia verdadera se elige tanto como se hereda. Y he probado que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en tu propia historia. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice esa noche, mi respuesta es siempre la misma. No me arrepiento de haber elegido mi dignidad. No me arrepiento de haber establecido límites. No me arrepiento de haber enseñado que las acciones tienen consecuencia. Y para todos ustedes que están escuchando esta historia, sepan que nunca es demasiado tarde para defenderse. Que el respeto se gana pero también se exige. Que el amor verdadero nunca debería costarnos nuestra dignidad. ¿Les gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad nos escuchan? Nos vemos en los comentarios. Compartan sus propias experiencias porque juntos podemos crear un mundo donde las personas mayores sean tratadas con el respeto que merecen.